Hola a todos, mi nombre es Víctor Falla. Vamos a comenzar con la sesión número 3. Aquí vamos a ver el tema de la regresión lineal y la regresión no lineal. Entonces lo que vamos a hacer aquí es trabajar con algoritmos que nos ayuden a crear modelos para predicciones. En este caso vamos a trabajar con el más básico, que es la regresión lineal. Aquella primera técnica que uno suele aplicar cuando nos encontramos con un conjunto de datos. Veremos la matemática de una regresión lineal, de dónde salen estos parámetros, cómo funciona el modelo y la ecuación que utiliza para obtener los datos a partir de una base de datos, siendo la técnica muy conocida como es la de mínimos cuadrados. Y luego aplicaremos la regresión lineal simple con dos diferentes librerías y terminar con el procedimiento para una regresión no lineal. Vamos a ver un ejemplo eh, para ver cómo se modela un modelo lineal. Tenemos aquí un ejemplo con dos variables. Entonces, imaginemos que tenemos una base de datos del movimiento rectilíneo uniforme variado con la información de la velocidad de un objeto y otra información que es el tiempo. Como muchos sabemos, es de esperar que mientras más tiempo pase, el objeto va adquiriendo mayor velocidad. Entonces tenemos dos tipos de variables del modelo que vamos a crear. Una variable predictora o de entrada que nos ayudará a predecir el valor de salida. La variable predictora es la que siempre podemos tener, mientras que la variable de salida es la que queremos predecir, porque no la conocemos. Tenemos estos cuatro datos que podemos ver, que hay una relación lineal, pues a mayor tiempo mayor es la velocidad. Veamos que tenemos como variable x a la variable predictora, que es el tiempo, y la variable y, que es la variable a predecir, que es la velocidad. Entonces nuestro modelo lineal se va a escribir de la siguiente manera: y es igual a alfa más beta por x, o la velocidad va a ser igual a alfa más beta multiplicado por el tiempo. Entonces, el objetivo de una regresión lineal es encontrar de forma estadística unos valores que sean significativos para alfa y beta, y que lo que haga sea minimizar la diferencia entre los valores reales de y, los que realmente tenemos, y los que prediga nuestro modelo. Entonces, el error del modelo debe ser lo más pequeño posible. Entonces tendríamos que minimizar lo más posible los errores en cada punto del conjunto de datos. Se minimiza el error sobre los puntos que conocemos del conjunto de datos, y como estos pueden ser tanto negativos como positivos, lo que hacemos es minimizar la suma de los cuadrados de los errores, de modo que al minimizar la suma obtendremos un modelo lineal que mejor se ajuste. Tenemos el error sub i porque va a ser calculado a cada par de datos de nuestro conjunto total de datos, que va a ser igual a una i sub i menos la i que va a ser manejada por cada conjunto de la variable x. Entonces, utilizando el cálculo básico en variables, se puede demostrar que los valores para estimar los parámetros que no conocemos son precisamente estos dos que tenemos aquí, el beta y el alfa. El beta, como vemos, va a terminar siendo la división entre lo que se llama la covarianza de las variables x e y dividido entre la varianza de x. El alfa se va a obtener despejando el modelo y aplicando sobre los promedios, y así obtener su valor. Otros datos que nos van a ayudar en obtener los parámetros estadísticos son estos tres que podemos visualizar en esta imagen. Aquí tenemos un conjunto de datos que son los que están en puntos rojos, con su recta de ajuste en color azul y la recta promedio de los datos en color verde. Si analizamos solo este punto que se encuentra aquí del conjunto de datos, veremos tres factores.
En la recta de color amarillo tenemos la distancia de ese punto con respecto al promedio o SST, que es la suma de los cuadrados totales. En color violeta tenemos la distancia del punto con respecto al modelo o SSD, que es la suma de los cuadrados de las diferencias. Y por último, en color naranja tenemos la distancia entre la recta de ajuste, de predicción, y el promedio de los datos de la recta verde, o SSR, que es la suma de los cuadrados de la regresión. Entonces, la fórmula siguiente, donde SST muestra el error total cometido, el SSR, el error explicado por nuestro modelo, y el SSD es el error que no es explicado por el modelo y que debe disminuirse. Entonces, lo que más importa es que el SSR sea más grande y el SSD más pequeño, buscando que el SSR sea lo más cercano a SST. Aquí tenemos la fórmula de cómo hallar cada uno de los parámetros, los cuales vamos a utilizar más adelante. Así llegamos al siguiente parámetro estadístico R cuadrado o coeficiente de regresión, el cual cuanto más cerca de 1 se encuentre este R cuadrado, mejor va a ser el modelo. Y es un buen indicador de que el modelo de regresión lineal es efectivo. Otro parámetro que tendremos en cuenta es la desviación típica de los residuos, el cual es la desviación de la parte de los datos que el modelo no es capaz de explicar por falta de información o necesidad de más datos adicionales. Como vemos ahí, vamos a usar aquí uno de nuestros parámetros que vimos anteriormente, que es el SSD o la suma de los cuadrados de las diferencias. Ahora apliquemos estos conocimientos realizando el modelo de regresión lineal en Python. Hay que tener en cuenta que para la importación de nuestros datos, de la manera en cómo lo ejecuto, es cuando mantengo el archivo de base de datos en la misma carpeta junto con el archivo donde nos encontramos codificando. Recuerden que hay diferentes maneras para importar una base de datos, pero en nuestro curso lo haremos de esta forma. Ahora continuemos con la codificación. Bueno, ahora vamos a implementar un modelo de regresión lineal e investigar los parámetros estadísticos. Vamos a utilizar el dataset de la publicidad para crear un modelo de regresión lineal simple. Cuando se trata de implementar la regresión lineal en Python, existen dos métodos para hacerlo, uno con el paquete llamado statsModel, que tiene un método llamado OLS, y luego también con el paquete de scikit-learn. Entonces vamos a hacer una regresión lineal utilizando primero el paquete de statsModel de Python. Primero vamos a importar las librerías de pandas, aspd y numpy. Importamos también nuestro dataset, data igual a pandas, read csv, y vamos a llamar a nuestro base de datos advertising csv. Nos aseguramos que está todo bien cargado. Hacemos un data.head y aquí está toda la información de la base de datos. Este dataset tiene como variables el pago por publicidad y las ventas que se realiza. Esta última variable será nuestra variable a predecir, pero primero vamos a ver la correlación que tiene esta variable de ventas con las demás variables. Entonces vamos a hacer un data core. Vamos a llamar nuestra correlación matriz y vamos a llamarle data.core. Luego vamos a hacer lo mismo de ventas. Lo que vamos a hacer es ver la correlación de todas las variables con respecto solo a las ventas.
y lo vamos a ver de forma descendiente. Uy, perdón, aquí. Listo. Entonces, tenemos la correlación de cada una de las variables. Obviamente beta con beta tiene una correlación de 1, pero podemos ver que con la televisión es la variable con la que tiene mejor correlación, que es de 0.78. Por lo tanto, vamos a utilizar esta variable como nuestra variable predictora. Vamos a usar el paquete de StatsModel. Vamos a importar statsmodels.formula.api as smf. Con este paquete crearemos un modelo lineal lm igual a smf.ols fórmula. En fórmula vamos a colocar obviamente nuestra fórmula de la regresión lineal que deseamos obtener, en este caso con las variables de TV y de ventas. Entonces vamos a colocar sales y TV. Data va a ser nuestra data y la vamos a ajustar. Para así crear el modelo que se ajuste a estas condiciones, ¿no? A estos parámetros. Este es el modelo lineal que resulta. Entonces, recordar que hemos asumido un modelo lineal entre los gastados en TV y las ventas. Y también recordar que el fit nos da un modelo que resulta en una recta que más se ajusta utilizando la técnica de minimizar la suma de los cuadrados de los errores y nos devuelve los parámetros alfa y beta como lo hemos llamado en la teoría. Vamos a conocer estos parámetros. Entonces lm.params. Entonces tenemos que el intercepto es de 7.032594 y el valor que va multiplicado a TV es el de 0.047537. Entonces, ¿cómo va a quedar nuestro modelo? El modelo va a ser de ventas igual a 7.032594 más, copiamos este valor de aquí, que va a ser multiplicado a la variable televisión. Esto implica que, por ejemplo, un incremento en 100 unidades de publicidad en televisión se traduce en unas 4.7 ventas adicionales del producto. Tenemos entonces un indicador importante del modelo que nos da la eficacia del mismo y es el factor R cuadrado. Como ya vimos, es un parámetro que se puede calcular gracias al paquete de StatsModel escribiendo lm.r². Entonces tenemos el valor de 0.61187, que es nuestro R cuadrado. Recordemos que mientras más se acerca a 1 es mucho mejor y demuestra que nuestro modelo es mucho más eficiente. Si queremos tener una visión general de los parámetros del modelo, invocamos un resumen y veremos todos los factores estadísticos, ¿no? Entonces lm.summary. Y acá tenemos un resumen de todos los parámetros estadísticos. Tenemos el R cuadrado. Tenemos el R cuadrado ajustado. Este tiende a hacer una pequeña modificación en un factor en función del número de elementos que estamos estudiando, ¿no? Pero aún así la diferencia es muy pequeña en comparación con el R cuadrado. Tenemos el F estadístico. Por este lado tenemos los valores que hemos obtenido anteriormente, el valor del intercepto y el valor que va multiplicado a la variable de TV. Tenemos los errores estándar, tenemos el T de student
Tenemos también el intervalo de confianza. Estamos trabajando en un intervalo de confianza del 5%. Bueno, hasta aquí es la creación del modelo, pero ¿puedo utilizar el modelo para predecir valores a futuro? Podemos utilizar este modelo para predecir las ventas. Lo que vamos a hacer es crear una variable de ventas predicción. Va a ser lm.predict. Vamos a utilizar aquí el pandas para pasarlo a un data frame, el parámetro de entrada de televisión. Data frame data y ponemos nuestra variable TV. Entonces, así lo vamos a pasar al modelo para que haga una predicción. Entonces, con esto tenemos todos los valores que ha predecido respecto al valor de entrada X, que en este caso es el gasto en la televisión. Nos fijamos que aquí calculamos la predicción de ventas para cada fila, basándonos en la ecuación que usa los costos de televisión que obtuvimos anteriormente. Podemos también hacer un gráfico para visualizar si la recta se ajusta al modelo con el paquete de matplotlib. Entonces lo vamos a importar. Import matplotlib.pyplot as plt. Data.plot va a ser del tipo scatter, que es la nube de puntos, con nuestra variable x, que va a ser la televisión, y la variable y, que va a ser las ventas. Listo. plt.plot pandas data frame la televisión y vamos a mostrar aquí con una recta de color rojo y un ancho de 2. Fíjense en el gráfico, pues es bastante bueno la predicción. La línea roja es la que mejor se ajusta, ¿no? Los puntos dispersos en color azul son los datos originales del dataset. Ahora, si queremos saber cuál es el error estándar residual, lo que haremos va a ser añadir primero una columna al dataset utilizando los parámetros obtenidos del ajuste de regresión. Entonces con esto vamos a añadir a la columna de predicciones, vamos a añadir una nueva que va a ser llamada de sales pred, que va a tener los valores que hemos obtenido anteriormente aquí en el sales spread. Entonces vamos a copiar estos parámetros más el que va multiplicado a la variable de TV. Hacemos un data.head y podemos ver una columna más donde tenemos la predicción. También podemos añadir una columna del error estándar residual, que sería la diferencia entre la data de ventas y su predicción de la data de sales predict, y todo esto al cuadrado, lo que ya hemos visto en la teoría. Entonces vamos a armar nuestra nueva columna, que va a ser el RSE igual a data de ventas
menos data de sales spread. Y todo esto va a ser elevado al cuadrado. Ahora utilizamos la función para hacer la suma, que en este caso será la suma de los cuadrados de las diferencias, que este va a ser nuestro SSD. Vamos a hacer la suma de data RSE. Ahora, si queremos el error estándar residual, lo que habría que hacer es usar el NumPy para calcular la raíz cuadrada. El RSE va a ser NumPy sqrt para hallar la raíz cuadrada de SSD dividido a la cantidad de datos que tenemos. En este caso vamos a utilizar cualquier columna. Utilizaremos la variable de televisión menos 2. Mostramos el RSE. Uy, es data. Ok, mostramos el RSE. Vemos aquí que el SSD nos da un valor de 2102, que es bastante grande, ¿no? Tenemos el RSE que acabamos de obtener, que es de 3.25, que es la desviación típica de los residuos. Y para hacernos una idea de cuánto representa esto respecto al promedio total de ventas, lo que vamos a hacer es primero vamos a buscar el promedio de las ventas, sales, m de la media, entonces numpy.min data de las ventas. Entonces tenemos el promedio, que es de 14. Entonces vamos a dividir el RSE entre el promedio para obtener un error, que es el RSE sales m. Vamos a obtener un error de 0.23. Esto, si desean, lo multiplicamos por 100 y obtendríamos un error porcentual del 23%, ¿no? Nuestro error promedio. Entonces, fíjense que estamos hablando de un error del 23%. Esto quiere decir que hay un 23% del modelo que no queda correctamente explicado. A pesar que los parámetros obtenidos están bien determinados, que nos dice que el modelo está seguro de lo que está prediciendo, solo con un 23% del modelo que es incapaz de explicar estas discrepancias o estas divergencias. Ahora vamos a ver cómo obtenemos este mismo modelo de regresión lineal, pero utilizando el otro paquete de scikit-learn. Como ya hemos visto antes, la mayoría de modelos y paquetes estadísticos tienen métodos dentro de las propias librerías, preparados para llevar a cabo, en este caso, la regresión lineal. Vamos a comenzar importando nuestras librerías, pandas as pd, import numpy as np, import matplotlib.pyplot as plt y una nueva librería que es la que vamos a utilizar aquí para realizar nuestra regresión lineal, que es scikit-learn. Entonces, from scikit-learn.linear model importamos linear regression. Importamos nuevamente nuestra base de datos de publicidad como data igual a pandas.read_csv advertising.csv. Observamos nuevamente nuestra base de datos, si está correcto, data.head.
Ya nosotros sabemos también que tiene una mayor correlación con con los gastos de televisión. De igual manera vamos a visualizarlo con data.core. Esta es otra forma de visualizar a la que ya hemos visto anteriormente. Aquí vamos a ver la correlación entre cada una de las variables con todas las otras variables también. Aquí podemos observar las ventas con nuestra variable de televisión, que es la que hemos estado utilizando porque es la más alta. Y igualmente en este mismo lugar, ventas con televisión. Colocamos como parámetros nuestra variable X, que son los gastos de publicidad, y la variable Y, o lo que vamos a predecir, como son las ventas. Entonces X va a ser nuestra data de TV e Y va a ser las ventas, sales. Vamos a realizar el ajuste de regresión lineal utilizando el paquete de scikit-learn lm igual a linear regression lm.fit y lo ajustamos. Bien, ya se realizó la regresión lineal. Entonces, para observar el R cuadrado, vamos a utilizar el método de score y dentro vamos a colocar los parámetros X e Y. Vemos que tenemos el mismo cuadrado que hemos obtenido con el paquete anterior de 0.611875, correcto. Si queremos saber el error estándar residual, vamos a llamar from scikit-learn.metrics, vamos a importar mean square error. Entonces nuestra data predicción va a ser lm predict de los valores de la variable de x, lm mean square error. Utilizamos el método square error y coma data predicción. Vamos a buscar nuestro error estándar residual, RMCE, que es la raíz cuadrada, SQRT, de LMMCE, y lo vamos a visualizar, que es de 3.24, que es muy parecido o igual que obtuvimos también con el anterior paquete. Si queremos obtener el error porcentual, como lo hicimos anteriormente, obtenemos primero el promedio de ventas, sales min igual a numpy.min data de las ventas, y luego el error estándar residual lo vamos a dividir entre el promedio para obtener así ese ratio de error. El error entonces va a ser el LMRMC dividido entre el promedio. Aquí es con minúscula. Listo. Si esto lo queremos obtener en porcentual, lo multiplicamos por 100 y tenemos nuevamente el 23%. También podemos visualizar el gráfico con data.plot kind igual a el scatter para ver la nube de puntos. Aquí tiene que ser con minúscula. X
nuestra variable de televisión y nuestra variable que estamos prediciendo que es de ventas, plt.plot pandas.data frame de data TV con data predicción de nuevo también con un color rojo nuestra recta y con un ancho número 2 plt.plot y vamos a poder visualizar nuevamente nuestra recta roja de ajuste en la nube de puntos de nuestro dataset original. Ahora vamos a ver una regresión no lineal. Un problema típico cuando uno lleva a cabo una regresión lineal, a veces la variable que vamos a predecir no necesariamente tiene una relación lineal con algunas de las variables predictoras. Pueden haber relaciones que no sean lineales, siendo estas cuadráticas, exponenciales, logarítmicas o polinomios de grados elevados. En este caso, conviene convertir la variable para ajustar a lo que necesitamos. Para tener una idea de si es o no una relación lineal, hacemos un plot de la variable a predecir con todas las variables predictoras. Si el scatter plot asume que más o menos es lineal, donde los puntos sigan una tendencia de una línea recta, entonces se obtiene la conclusión de que se trata de una variable que está ligada de forma lineal a la predicción. Si por otro lado nos da una forma característica que no es lineal para alguna de las variables predictoras, hay que transformar dicha variable antes de aplicarle la función. Haremos un ejemplo con una nueva base de datos, en este caso va a ser de datos sobre el medio ambiente. Entonces comenzamos importando nuestras librerías, import pandas e import numpy. Importamos nuestra base de datos data pandas.read-csv de nuestra base de datos medio ambiente .csv. Verificamos data.head. Tenemos nuestra base de datos y lo que vamos a hacer es tomar dos variables de aquí. Vamos a considerar a la temperatura como variable predictora y se considera que es dependiente de la variable humedad. Entonces vamos a verlo mediante un gráfico. Import matplotlib.pyplot as plt. Data.plot va a ser del tipo la nube de puntos, el scatter. Nuestra variable x, que va a ser la de humedad, debemos copiarlo igual como se encuentra en el recuadro. La variable y, que va a ser la de temperatura. Vamos a copiarlo como está aquí, temperatura. Listo. Entonces, a la hora de utilizar este tipo de modelos en el cual tiene la forma polinomial, tenemos que importar una nueva función de scikit-learn. La función es de scikit-learn.preprocessing. Vamos a importar el método polynomial features. También vamos a importar from scikit-learn import linear model. Le decimos entonces a la función x va a ser igual a data de humedad
porcentaje. La variable i va a ser data. Esto lo vamos a copiar. La temperatura. Entonces, aquí vamos a buscar que nuestra función x pase con todas sus filas para que se cree una nueva dimensión cambiando el tipo de los datos a un array mediante esta forma. Le vamos a llamar ahora x-data y va a ser en todas las filas numpy.newAxis. Y lo que vamos a ver aquí es el tipo. Nos fijamos cómo es el tipo de x. Es en series y lo que nosotros necesitamos es tenerlos en array, ¿no? Entonces veamos cómo está el tipo de xdata. Está en numpy array, que es lo que buscamos y lo que nos va a servir para poder seguir haciendo los cálculos en nuestro modelo. Entonces, con el método del polynomial features vamos a utilizar un polinomio de grado 2. Es lo que primero vamos a buscar. Entonces tenemos polynomial features degree 2, de grado 2. Luego con el fit transform x, vamos a llamarles xnew poly.fit guión abajo transform a xdata. ¿No? Vamos a hacer una transformación a partir de los datos originales y ya luego con eso podemos aplicarle la regresión lineal. Entonces linear model o LM igual linear guión abajo model punto linear regression y lo ajustamos punto fit con x new y los datos de i y ya está. Con el fit ya entrenado podemos observar su score mediante el método score colocando el x new y la variable i. Este score lo que nos representa es el r cuadrado, ¿cierto? También vamos a ver su intercepto, lm.intercept, y por último los coeficientes. Se cambió a Markdown. Coef. Listo, entonces con esto podemos mostrar cómo se traduce nuestro modelo. Hacemos un Markdown, entonces vamos a tener que el modelo va a ser temperatura igual, vamos a tomar aquí, vamos a tomar hasta aquí los valores para que no sea muy grande, menos este valor multiplicado por la humedad más el otro valor multiplicado por la humedad elevado al cuadrado, recordando que este es un polinomio de grado 2. Podemos optar también por ver los resultados con otro tipo de modelo. Puede ser de grado 3, grado 4 o más, y podamos conseguir mejores resultados. Simplemente podríamos optar por hacer un bucle que recorra, por ejemplo, del 1 hasta el grado 10 y repetir todo el procedimiento. Entonces vamos a hacer un for day range del 1 al 10. Aquí vamos a copiar todo esto que hemos hecho antes.
y aquí le vamos a poner el D. Algunas cosas que querramos saber, ¿no? Por ejemplo, esta va a ser una regresión. Queremos saber de qué grado va a ser. D. También podemos buscar el valor del R cuadrado, recordando que es el lm.score, el x new, i. También podemos buscar la intersección, ¿no? La intersección, el lm.intercept y los coeficientes. El lm.coef aquí podemos obtener la información de nuestros datos con respecto a polinomios de grado desde el grado 1 hasta el grado 9. Tenemos también los datos del R cuadrado, de la intersección, los coeficientes y podemos visualizar qué dato estadístico es mejor correspondiente al R cuadrado. Nosotros obtuvimos el grado 2 con un 0.79, 15, vemos que aquí va aumentando 79.35, 79.38, 79.42. Para tener algo más claro, podemos obtener el error. Para eso vamos a crear una función llamada regresión validation. Vamos a poner los datos x, y la y de predicción. Vamos a obtener el SSD, el numpy.sum de la y menos la y predicción, y esto al cuadrado. Luego el RSE, que es la raíz cuadrada del SSD, dividido entre la longitud de los datos, restado número 2, ¿no? La longitud de x menos 2. También la media de todos nuestros datos, el numpy.min y el error, que es el RSE dividido a la media. Vamos a mandarle un print que nos muestre el error. Aquí vamos a agregarle también regresión validation x new, la variable y la predicción predict de x new. Primero tenemos que ejecutar aquí y luego ejecutamos aquí. Ahora podemos observar que obtenemos el valor de los errores para cada grado de polinomio. Entonces ya aquí tenemos dos parámetros estadísticos por los cuales podemos decir si nuestro ajuste es mejor que otro. En este caso no observamos mucha variación, ¿no? Con los polinomios a partir de grado 2. El R cuadrado sube del 0,7915, 0,7935,
hasta el 42, después empiezan a subir más eh, valores más pequeñitos y veamos el error de 0.026, 0.026 también. El error se ve que está disminuyendo pero en muy pequeña escala. Por lo tanto, eh, vamos a elegir alguno que tenga que creamos que tenga un mejor ajuste, aunque todos están muy cercanos. Vamos a elegir el polinomio de grado 8. Entonces vamos a copiar el código que realizamos antes, este que está aquí. Vamos a copiarlo nuevamente. Y vamos a colocarle el grado 8. Entonces con esto vamos a hacer un gráfico para ver cómo se ajusta nuestra curva, ¿no? Entonces hacemos un plt.plot de la variable x, y, vamos a ponerle ro, plt.plot x, la predicción, vamos a ponerle un color azul. Entonces podemos aquí observar que nuestro polinomio de grado 8 verifica un buen ajuste con los datos, ¿no? Entonces, como podemos observar, ¿no? Tendremos en algún dataset algunas variables que van a necesitar ser transformadas antes de encontrar un modelo lineal que se ajuste a ellas, o que a veces el modelo lineal no será el adecuado, sino que una variable puede exhibir relaciones polinomiales de grado 2, grado 3, hasta un grado n con respecto a sus variables predictoras.